buenos días. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en la isla grande de Chiloé, especialmente las comunas de Chonchi, Dalcahue, Puqueldón, Achao, Iñihue y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes Dios les bendice. Ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene preparado para su vida en esta mañana. Siempre a Jehová, todo lo que respire, alabe siempre a Jehová, porque donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Todo lo que respire, alabe siempre a Jehová, todo lo que respire, alabe siempre a Jehová, porque donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Para mí es un privilegio presentar a la hermana Andrea Francisco, que vive en San Isidro, Argentina. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias, Pastor. Gracias por poder estar compartiendo con ustedes hoy. Gracias. Hermana Andrea, ¿cómo aparece Sí. Cristo en su vida? Porque Él no nos busca a nosotros, no buscamos a Dios, sino que Él nos busca a nosotros. Amén, amén. Bueno, yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, soy de cuna cristiana, nosotros familias bautistas, soy cuna bautista, y tuve lo que yo llamo un privilegio, una alegría. Para mí Dios fue una realidad desde siempre. Para mí orar en la mesa, tenerlo a Dios como parte de nuestra vida, e ir a la iglesia era parte de nuestra vida cotidiana. Además de eso, bueno, eso no le da a uno un pasaporte al cielo. Tiempo después, quizás como muchas de las historias de muchos aquellos que nacimos en la iglesia, un día tomé una decisión personal por el Señor, tenía cerca de 12 años, y lo hice el Señor y Salvador de mi vida, yo, ¿no? Y desde ahí siempre hemos trabajado para el Señor, hemos estado, gracias a Dios, mi esposo también es un tremendo varón de Dios, y desde allí, desde muy chica, yo ministro adoración desde muy joven, desde aproximadamente los 14 años, 13, 14 años, y de ahí Dios fue haciendo lo que fue haciendo, pero gracias a Dios, desde ese día no nos separamos más de Él. Y vuelvo a decir, una cosa es, no se llega al cielo con pasaporte heredado, no se vive a Dios y se disfruta con fe prestada, cuando uno, por más que haya nacido en una casa, tiene que tomar una decisión personal por Él, y ahí es donde Él se transformó en un día en mi Señor,
y todos los días, en un día en mi Salvador, y todos los días en mi Señor, ¿no? Porque todos los días yo le entrego el señorío de mi vida cada día a Él, todas las veces. Sí, el Señor sabe que no trabaja ni con sobrinos ni con nietos. ¿A qué edad usted le entregó su vida al Señor? A los 12 años. Yo le entregué mi vida al Señor a los 12 años de edad. A los 12 años en un campamento de chicos, ahí le entregué mi vida al Señor. 12 años de edad, ahí se los entregué. Le entregué mi vida al Señor. Bueno, usted sabe que el Señor no nos busca a nosotros, nosotros le buscamos a Él, Él nos busca a nosotros. ¿Y Amén. qué pasó cuando le buscó a usted? No, fue un momento, creo, de esa necesidad de conocerlo a él, vuelvo a decir, no por la fe de mi madre, ni de mi familia, de mi abuela, de mis abuelos, de nada de mí, sino por una relación personal con él. Yo digo, cuando es tan importante instruir al niño en su camino, ¿no? Al joven, en este caso yo tenía 12 años, no, un poco menos, 10 años tenía cuando hice esa decisión personal. Y de ahí fue un camino donde él pasó a ser lo más importante en mi vida. Él siguió siendo el Señor de mi vida cada día y a partir de ese momento yo le entregué mi vida a Él y Él, tuve la gracia de que Él nos siga usando, nos usara y nos siga usando en aquello que tiene planeado para nosotros. Entonces, ¿qué hizo primero el Señor con usted, hermana? Bueno, nosotros, yo soy ministro de adoración, nosotros somos pastores con mi esposo también, y yo trabajé durante muchos años en la administración, he ido muchas veces a Chile, a diferentes lugares, he estado, bueno, en Santiago varias veces, estaba en el sur de Chile también, en el norte, una bendición preciosa, tengo muy buenos amigos en Chile también. Hace algunos años yo dejé de viajar porque nos dedicamos a un trabajo más pastoral con mi esposo, además de un llamado que él nos ha dado, pero seguimos trabajando para él insaciablemente, o sea, constantemente aquí, localmente, hacia afuera también, en mucho trabajo de formación. Yo sigo viajando, he vuelto a viajar un poco en función a una palabra que el Señor me ha dado hace 2 años y he empezado a viajar por un tema de que él quiere una adoración. Él me habla de que él extraña un poco también una adoración que no sea tanto que tenga que ver conmigo, sino más con él, ¿no? En algunos casos. Y en eso estamos también. No estoy diciendo que sea mala la adoración que hay. Yo creo que a veces eh, lo que pasa es que nos tiene que hacer sentir muy bien a nosotros y es como que terminamos sin querer siendo nosotros el centro, ¿no? En esto de que dame, séme, poneme, traeme, llévame, llename, y no es tan mal, pero como iglesia necesitamos recuperar esa adoración también de Él en primer lugar, más vertical por ahí que horizontal, como también en estos casos a veces se da, ¿no? Y simplemente esto es lo que a mí Dios me llamó a hacer y estamos haciendo también, pero no estoy viajando tanto como antes, viajo muy poco a algunos lugares, pero seguimos trabajando para Él a tiempo, en donde sea, como sea, y con nuestra vida totalmente dispuesta. Lo más extraordinario de Dios es que no tiene que ver con nuestro origen, tiene que ver a dónde Él nos lleva y lo que hace con nuestra vida si se la depositamos en sus manos y le creemos a Él en función a todo lo que Él puede hacer, ¿no? Y en ese sentido yo creo que necesitamos ser una iglesia que se atreva a creerle y entregarle nuestra vida por completo, porque Él nos sorprende más allá, siempre más allá de nuestras expectativas, porque Él es el que lo llena todo en todo. No se contagia lo que se habla, lo que se cuenta, se contagia lo que se tiene, lo que se vive. No es la información que tenemos sobre Dios, es la manera en que lo vivimos y cómo contagiamos y Así es, modificamos el ambiente de nuestras casas y de nuestras familias. así es, así es, hermana.
Entonces vamos a invitar a nuestro público televidente y a una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. Amén. Y muchas gracias, Dios los hermana bendiga. Andrea, por haber estado con nosotros contando su testimonio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Dios los bendiga. Espíritu Santo, te reconocemos a ti, Rey de Reyes, Señor de los Señores, el primero, el último, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Tú eres, Señor, nuestra esperanza. Precioso Espíritu Santo, vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Generaciones alaban y adoran, cantan al Cordero que venció. Los que ya creyeron y los que vendrán cantarán por siempre esta canción. Tu nombre más alto, tu nombre más grande, tu nombre sobre todo dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo cielos cantarán, santo, todos cantarán.
Y hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Para esta mañana está en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos 16 al 25. Dice así la palabra de Dios. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Aquí Jesús está preparando a sus discípulos para las persecuciones venideras. Es lo mismo que si nos estuviera hablando a nosotros hoy día, porque estamos viviendo un tiempo de muchas restricciones, de mucha incomodidad, como nunca en la historia. Y saben, hermanos, aquí dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. A muchos ya han sido unos muertos por decapitación, otros por balazos, otros a golpes, otros por lapidación, por causa de la fe en Cristo Jesús. Y los mismos discípulos, ellos fueron todos martirizados. Unos murieron aserrados, otros murieron crucificados, otros decapitados y otros partidos por la mitad. O sea, amarraban sus pies a dos caballos y partían en direcciones opuestas, y por supuesto la presión y el golpe que ellos recibían era partirlos por la mitad. Y así murieron, martirizados. Por lo tanto, nosotros estamos recién comenzando en un periodo de dificultades. Pero quiero decirles de que nosotros tenemos que permanecer quietos, tranquilos, así como cuando se presentó Dios ante Elías después de haber dado muerte a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Jezabel. En total eran 850 profetas y Dios Elías los mató como a un solo hombre en el valle de Cisón. Y por supuesto le llevaron la noticia a Jezabel de lo que había hecho Elías, y ella, en una expresión iracunda, dijo: así como lo hizo con los profetas, lo volveré a hacer con él
mañana antes de esta hora. Y por lo tanto, cuando supo eso, Elías arrancó y anduvo 23 kilómetros por el desierto, arrancando de Jezabel, hasta que llegó a una cueva y ahí se escondió. Y en la cueva Dios le alimentó con un cuervo, oiga. Entonces, si alimentó a Elías con un cuervo que le llevaba carne y agua para que él pudiera sostenerse en medio de ese trance que estaba viviendo, entonces también lo puede hacer con usted hoy día, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, somos nosotros los que cambiamos. Y cuando llega Elías allá a los pies del monte Horeb, donde Moisés recibió los 10 mandamientos, ahí abajo de la subida, la escalinata que hay, 714 escalones para llegar al lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos, y ahí abajo está la casa que se construyó Elías, arrancando como a 800 kilómetros de distancia de donde estaba escondido en Israel. Y claro, ahí Dios se manifestó de una manera asombrosa. Si usted quiere lo puede ver ahí en el capítulo 19, verso 12, 13 y también puede ver el verso 11 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Ahí encuentra el momento en que Dios aparece en un viento recio que quebraba las peñas y los montes. Todavía están como mudo testigo de lo que Dios hizo en esa oportunidad. Y luego vino un gran terremoto, pero Dios no estaba en el viento, tampoco estaba en el terremoto. Y luego vino un fuego terrible, quemaba todo lo que estaba alrededor. Y Dios no estaba en el fuego tampoco. Y dice la palabra que luego vino un silbo apacible, un silbo tranquilo, suave. Y Dios estaba ahí y le dice a Elías: ¿qué estás haciendo ahí, Elías? Sal de ese lugar y sigue caminando porque todavía tienes mucho que andar. Amigo y amiga, estamos viviendo tiempos finales. De eso no existe ni una duda. Estamos viviendo tiempos finales y Dios en su amor y en su misericordia ha permitido este tiempo para que usted y yo nos preparemos quieta y tranquilamente para escuchar la voz de Dios, lo que nos está diciendo. En capítulo 3 de Apocalipsis, verso 20, dice Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, se refiere a su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso se refiere a todos quienes hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Ni uno de nosotros puede decir: ah, no, yo todos los días estoy a cuentas con Dios, porque todos fallamos de una o de otra manera. Y Él permanentemente está buscando la forma como hablar con nosotros, de manera que nosotros estamos preocupados de ir al mall, de salir apurado al trabajo, de demorarnos un poquito más en la ducha, de
de calentar la ropa en invierno, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que nos distraen, pero para Dios le entregamos muy poco tiempo. Por lo tanto, ahora es el tiempo en que usted puede escuchar la voz de Dios y recibir en su corazón, en su vida, lo que Dios espera de usted. Recuerde algo importante: la salvación es personal. Nosotros solamente le damos las directrices de lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, pero la decisión es suya. Sí, porque recuerde, una vez más se lo repito, la decisión es personal. Por lo tanto, ahí donde está en esta mañana, en la intimidad de su hogar, especialmente usted, amigo y amiga, le recomiendo que abra la puerta de su corazón y reciba a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal desde este día y para siempre. Y mire, otra cosa importante: si no nos conocemos en esta tierra, nos vamos a conocer en el reino de los cielos, y usted va a recordar el momento en que se le sugirió que usted recibiera a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, porque esta es la decisión más importante en la vida: recibir o no a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Pero tiene que tener presente que cualquiera que sea su decisión, va a tener su consecuencia. Si usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal, bueno, mañana cuando Jesús aparezca en las nubes, usted y yo y todos los creyentes seremos de la partida como el Señor lo ha prometido para todos sus hijos. Así que cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. De corazón, sabiendo lo que sus labios están pronunciando. Señor, le doy muchas gracias porque esta mañana usted ha permitido que escuche esta palabra, este mensaje de salvación para mi vida. Y le ruego, Padre Celestial, que perdone todos y cada uno de mis pecados, los borre, nunca más se acuerde de ellos. Y ahora le ruego, Padre Celestial, que me reciba como su hijo o su hija, que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Y ahora yo, Señor, abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús venga, usted como yo seremos arrebatados para vivir por la eternidad junto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si Él no ha regresado todavía y nos permite seguir viviendo en esta parte de su creación, pues nos volveremos a encontrar aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante,
Dios le bendice.